Clavillazo. Actor, comediante mexicano, 1910-1993. José Antonio Hipólito Espino Mora, Tecihuatlán, Puebla, 13 de agosto de 1910. Ciudad de México, 24 de noviembre de 1993. Conocido como Clavillazo, fue un actor y comediante mexicano. Primeros años. José Antonio Hipólito Espino Mora, Antonio Espino y Mora, o también José Antonio Espino Mora, nació el 13 de agosto de 1910 en Tecihuatlán, Puebla, México. Sus padres fueron Fidel Espino López y Berta Mora Calderón, y fue el segundo de los 11 hijos que sus padres procrearon. Los nombres de sus hermanos fueron Berta, Antonio, Fidel, Augusto, Francisca, Ignacio, Genaro, María del Carmen, Mario, Berta II y Lucía. Se vio en la necesidad de aprender a comunicarse por medio del lenguaje de señas, para poder tener comunicación con uno de sus hermanos menores, al cual le habían diagnosticado sordera profunda. Esto además le serviría más tarde en su carrera artística, pues hacía uso del lenguaje cuando personificaba al personaje cómico. Con el mismo crearía él y bautizaría como Clavillazo, y se llegaría a conocer como el cómico de las manos que hablan. Siendo joven soñaba con poder trasladarse a la Ciudad de México para poder comenzar una carrera artística, pero su padre lo obligó a quedarse en Tecihuatlán. Además, optó por dejar la escuela únicamente incluyendo hasta el 3er grado de primaria, y en su lugar decidió comenzar a trabajar en la carnicería que su familia poseía y que era el negocio familiar. Esto a pesar de que su verdadera pasión fuese el medio artístico y el teatro. También trabajó un tiempo como panadero. La muerte de su hermano mayor fue un hecho que marcó fuertemente su vida, pues él la consideraba su segunda madre, y su fallecimiento lo convirtió en uno de los principales apoyos para su padre, en poder mantener a la familia numerosa. Para comenzar su carrera artística, inició ayudando en el teatro Variedades de Tecihuatlán y acercándose a los actores de carpas. Las carpas fueron un tipo de teatro ambulante muy popular en México a inicios del siglo XX, que se presentaban para más tarde incorporarse como actor ocasional en las presentaciones que se llevaban a cabo en el teatro. Ahorró el dinero que recibía durante las presentaciones que realizaba y a finales de la década de 1930, Antonio decide trasladarse a la Ciudad de México. Su llegada e inicios a la Ciudad de México en el año de 1943 no fueron sencillos. Comenzó haciendo papeles pequeños en el teatro de carpa y de vodevil, otro tipo de teatro en el que se presentaban diversos números artísticos, en su mayoría de comedia, bajo los nombres Chumiate y Polidor. También se mantenía vendiendo perfumes en las calles. Su carrera. En 1943 se trasladó definitivamente a la Ciudad de México, sosteniéndose con la venta de perfumes en las calles y en las carpas, teniendo así sus primeros contactos con el mundo del espectáculo.
Posteriormente su carrera como actor inició en papeles de poca importancia, como Partiquino en la compañía de Fernando Soler, a quien toda la vida Clavillazo reconoció como su maestro por haberle señalado dicción, proyección en la voz y modales. Después de 6 meses como parte de la compañía, el cómico renunció para iniciar su propia carpa, pues había ahorrado lo suficiente. La noche de su renuncia se gastó sus ahorros en un avión de juguete, una botella de ron, la renta de un cuarto de lujo y un smoking. Al despertar tuvo que ir a empeñar el juguete y el smoking. Después trabajo como velador. Luego de 2 meses Antonio Espino volvió al teatro de carpa de vodevil utilizando los seudónimos Chumiate y Polidor. Para resaltar su comicidad se pintaba clavos en los ojos, lo cual dio origen a varios sinónimos, incluyendo el de clavitos, que le puso a Adalberto Martínez Resortes. Hasta Clavillazo, que fue con el que se dio a conocer masivamente. En esta carpa estaba en esta etapa como actor de las carpas, llegó a tener su propia carpa con el nombre de Carpa Tecihuatlán y posteriormente con el nombre de Carpa Berta, en honor a su madre y a su hermana fallecida años atrás. La carrera de Clavillazo en el cine comenzó en 1950, debutando en la película Monte de Piedad, dirigida por Carlos Bejar, quien le dio la oportunidad luego de que los hermanos Soler, Fernando Soto Mantequilla y Carlos López Moctezuma intercedieran en favor del cómico. En esta cinta, Clavillazo haría el papel de pareja de la actriz Mirosalva Stern, pero Mario Moreno Cantinflas lo impidió, lo cual favoreció a Antonio Espino, pues finalmente interpretó el papel que lo catapultaría a la fama. Después de esta película, todos sus papeles fueron protagónicos. El genial detective Peter Pérez. Peter Pérez en Peravillo, dirigida por Agustín P. Delgado en 1952. Pura Vida, dirigida por Gilberto Martínez Solares en 1955. Piernas de Oro, dirigida por Alejandro Galindo en 1957. Los Fenómenos del Fútbol, dirigida por Manuel Muñoz en 1962. La Marchanta, dirigida por Arturo Martínez en 1973. Bohemio por Afición, dirigida por Federico Curiel, 1984, y Carnaval de Estrellas, dirigida por César D'Angelo, 1990. Entre más de 30 películas al mismo tiempo, fue empresario de bienes raíces, dado que fue el dueño del fraccionamiento Las Cabañas, situado en Tepoztlán, Estado de México. Promovido muy fuerte en los anuncios de la televisión a fines de la década de los 60, aún un negocio que alternaba con la actuación. Muerte. El 24 de noviembre de 1993, Clavillazo falleció a los 83 años de edad en la Ciudad de México a causa de un paro cardíaco. Filmografía. Bohemios de Acción, 1984, Joaquín. Estoy sentenciado a muerte, 1983, Clavillazo. En las garras de la ciudad, 1981, Ratero, 1979, Loco Lucas, Lágrimas de mi barrio, 1973, Tequila.
La Marchanta, 1973. Los fantasmas burlones, 1965. Manitas. Los fenómenos del fútbol, 1964. Chano o Rogaciano Reyes. Las Chivas Rayadas, 1964. Chano o Rogaciano Reyes. La Cara Parchada, 1962. Arsenio Turpín, El Cara Parchada. Los Bárbaros del Norte, 1962. Pantaleón Guerra. Sobre el Muerto, Los Coronas, 1961. Lázaro Mermejo, Besito a Papá, 1961. Genaro Martínez, Falso Doctor Victorio Fernández. Mis abuelitas, no más, 1961. Remigio Hidalgo, Remigio Hernández. El Globero, 1961, Chema. El Conquistador de la Luna, 1960, Bartolo. Juan Polainas, 1960. Una señora movida, 1959, Doctor Tampico. El joven del carrito, 1958, Silvano Silva. El sordo, 1958, Inocencio Flores. Aladino y la lámpara maravillosa, 1958, Aladino. El castillo de los monstruos, 1958, Clavillazo. Piernas de oro, 1958, Clavillazo. Techuela, el Piernas de oro. Pobres millonarios, 1957, Clavillazo. Nunca me hagan eso, 1957, Clavillazo. El organillero, 1957, Clavillazo. El chismoso de la ventana, 1956, Anacleto Delgadillo. Vivir a todo dar, 1956, Clavillazo. Pura vida, 1956, Melquiades Ledesma. El fantasma de la Casa Roja, 1956, Diógenes Olmes, detective. Una movida chueca, 1956, Clavillazo. Sindicato de Telemirones, 1954, Ramón Codilla. Chucho el Roto, 1954, La Changa. Se solicitan modelos, 1954, Facundo. Reportaje, 1953, Damián García. Ahí vienen los gorrones, 1953, Martín. El genial detective Peter Pérez, 1952, Peter Pérez, detective. Monte de Piedad, 1951, Clavillazo, debut.